Bienvenidos a Tarot de la Emperatriz. Sagitario, bienvenidos a una nueva lectura. Estamos en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar de amor. Vamos a enfocarnos también en el dinero, en cómo estás trabajando en una idea, en un proyecto que se va a realizar, Sagitario. Y como siempre te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte, activar la campanita y déjame comentarios. Te voy a ir respondiendo en las próximas lecturas. Así que, Sagitario, vamos con la primera carta. Vamos a ver qué es lo que dice. Que habla de expectativas que tenés, que muchas veces tus deseos no se han cumplido, sobre todo porque estás en un tiempo de transmutación, de ilusión y de cambios planetarios. Movimientos planetarios muy fuertes, pero que te llevan hacia un momento de gran proyección, de gran alegría y dice los mensajes que aparecen, ¿no? Sagitario, el dinero, me dice, el dinero viene hacia ti o fluye. Yo te decía, tenés que bajar a tierra, todos esos proyectos, todas esas ideas y que empiece a fluir el dinero, la abundancia divina, me dice esta carta. Qué momento en el cual te encontrás como en un vértice, ¿no? En lo que es un poco las expectativas que tenés y la proyección. Dice, la alegría, la felicidad, todo renace, todo florece. Momento de gran atracción. Vas a tener una gran atracción, una gran ilusión con alguien, me dice esta carta. Y dice, esperanzas e ilusiones. Me hablan estas cartas, grandes proyectos por delante, con distintas personas, me dice. Vas a estar con personas increíbles, personas maravillosas, dice estas cartas en este momento de la vida, en este momento en el cual aparecen regalos, aparecen mensajes, aparece un nuevo despertar espiritual, trabajando con propósito, no cuidándote, no cuidándote, dice, haciendo las cosas como deben ser, porque dice, tenés el know-how suficiente para hacer las cosas, para permitirte ser y establecerte en un camino artístico, dicen estas cartas. Es como que todo lo que vas a elaborar es con mucha belleza, con mucho arte, con mucha profundidad, dice, un mensaje celestial, un mensaje del cielo, algo absoluto, dice, sentí con intensidad lo que estás pensando. Dice, te vas a ir a extremos, una conexión profunda con lo colectivo, con el amor, con ese tiempo maravilloso, con una persona, yo te decía, Sagitario, que es increíble. Dice que estás conectando, dice como que alimenta esa estructura del alma, dice esta carta, y enraizás otra época. Dice, es como que volvés a lo que fue tu esencia y, y ahora con la posición neptuniana y saturnina, ¿no? También en Aries. Habla de un trígono ahí que se forma muy fuerte, en el cual todo empieza a ser un poco cultivar, sembrar, mirar hacia adelante, dice en este momento. Entonces habla de profecías divinas, habla que muchas cosas que se habían trancado ahora se empiezan a disolver y la realidad que funciona como espejo. En la práctica tenés que ver un poco eso, ¿no? Como que todo tu mundo interior se va a transformar en ese mundo exterior. Dice, los pensamientos son cosas, cuida tus pensamientos, vas a hacer un gran aporte a la humanidad. Dice, en este tiempo, y el universo te va a devolver todo lo que aportes, con intereses, dice, te lo va a devolver. Y dice, dos personas que se unen con un propósito, un negocio. No negocies con tu mente, simplemente adelante. Porque muchas veces la mente te dice cosas que luego te hacen arrepentir de caminos que habías trazado y ahora lo único que dice estas cartas es que tenés que permitirte fluir, mirar hacia adelante, volver a creer en ti. Dice la apertura, el camino, dice disolver cosas de tu vida, una postura interna totalmente diferente. Las oportunidades se empiezan a notar, se empiezan a percibir. Todo eso lo hablo en mi libro, ¿no? El renacimiento del alma. Pero fijar prioridades. Dice, en lo que es materia económica, el dinero, dónde vas a poner ese flujo de dinero, dónde vas a poder invertir.
en este tiempo. Dice, grandes inversiones pueden suceder en tu destino, en tu vida en general. Dice, tenés una sinceridad brutal. Sabés que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Dice este tiempo. O sea, tenés que hacer pequeños ajustes en tu vida. Pequeños hábitos que tienen que cambiar. Dice, para encontrar otro camino, para mantener tu esencia. Y dice, la buena noticia es que vas a hablar con una persona. Dice, me habla del encuentro muy fuerte de una persona. Esa persona vas a fijar objetivos tal vez a largo plazo, en lo que es materia económica financiera del destino. Es como un asesor financiero o algo por el estilo, pero que dice, ya llegó la hora, ya llegó el tiempo. De la gran fortuna, el reinicio, el gran reset, me dice esa carta. Y como clave de poder, escribir en un papel o en una agenda. Podés llevar, dice, en este tiempo, una agenda del éxito, una agenda del propósito. Y hablate con palabras más bonitas, porque muchas veces los hechos no ayudan a hablarte con palabras bonitas, pero tenés que hacer un esfuerzo, dice, para hablarte, dice, con palabras lindas. Dice, no te castigues, revelate hacia esos hechos. Entonces, hay muchas cosas que se mezclan, cosas turbias, dice por allí, pero tenés que ir hacia la luz, hacia ese camino más espiritual, hacia esos movimientos, dice, en el cual vas disolviendo todo tu ego. Y como si fuera una hoja en blanco, vas a reescribir tu propia historia. Entonces eres consciente que tenés que llevar tu voz hacia adelante, que tenés que, dice, calmar tu sed. Muchas cosas te van a resonar. Traes a tu vida, dice, personas maravillosas, porque eres un signo magnético en este momento. Dice, emocionalmente mucho mejor, ordenar tu vida, cambios a nivel de efectivo. De efectivo también, dice, de efectivo también te habla del dinero. Y eso es muy bueno, porque todo lo sostiene. Dice el dinero que todo lo sostiene. El dinero es la base, es la base en este momento en tu vida, pero que no te tenés que mover en base al dinero, ¿no? Aprender justamente a, a bajar un poco a tierra y que hay otras cosas importantes también. Dicen estas cartas, ¿no? Lo social, los grupos. Dice, qué momento de atravesar barreras, qué momento de hacer silencio y de elegir un camino, dice, de renacimiento. Eres presencia, eres felicidad. Mentalmente eres muy fuerte. Dice, estás cambiando todo. Estás ordenando tu vida, tu mundo. Limpiar, soltar cosas, me dice esta carta. Dice, como tenías que soltar una persona, hace tiempo. Hace tiempo que esa persona te piensa, te siente, quiere estar contigo, pero que tiene que hacer cambios. Si no hace cambios esa persona, va a ser muy difícil que puedas alimentar una historia con esa persona. Yo te dije, 13 de febrero, bueno, Saturno en Aries, movimientos, ligada a la disciplina. Ligada a la disciplina en este tiempo. Luego vamos a tener Urano en Géminis, también una posición muy favorable, y Júpiter ya a mediados de año, que van a haber intercambios, acuerdos con personas increíbles que aparecen de la nada, pero ¿sabes por qué? Porque estás haciendo ese trabajo a nivel interno. Y porque dice, tenés el poder al final en tus manos, el poder del renacimiento, el poder del encuentro. Es maravilloso todo lo que viene. Se abre un gran portal en este momento. Gran portal energético. Dice, no tenés que demostrarle al mundo nada. Simplemente tenés que encarnar tu esencia. Dice, porque nadie te tiene que venir a decir lo que tenés que hacer con tu vida, dice, en este momento, ¿no? Dice, me habla de la riqueza. Me habla de la riqueza del alma y sobre todo de la riqueza que vas a conseguir o que vas a concretar. Las palabras se las llevó el viento, lo que te interesan son las acciones, dice.
de esta persona. Dice, vas a fluir y abrir tu corazón. Qué tiempos de aventuras, me dice esta carta. Esta carta me habla de proyectos que se terminan realizando, pero al final de los días o al final de los tiempos de este año, me dice esta carta. O sea, como que los proyectos que tenés, ahora sí, adelante. Dice, tenés que empezarlos ahora, desde ya. Desde ya, comenzar una nueva estructura, decirte palabras bonitas, algo grandioso se va a resolver a tu favor, me dice esta carta. Las oportunidades llegan, brotan. Las oportunidades brotan en tu vida, dice Sagitario. Simplemente tener en cuenta con las personas con las cuales vas a transitar. No, personas que siempre están amargas, personas que siempre trancan todo. Ese tipo de personas no te sirve. No te sirve tenerlas cerca. ¿Sabes por qué? Porque es muy importante dejar ir, ¿no? Como dice Hopkins, dejar ir todo lo que es negativo, dejar ir todo lo que te envenena, todo lo que envenena el alma. Y hay personas que son así, ¿no? Personas que no son vitamina, como te decía. Y ahora sentir con intensidad, liberar la carga energética, reconocerte que eres un ser supremo. Y utilizar los cristales de poder, que yo te decía. Los cristales también es importante, por eso una piedra acuamarina, por ejemplo, dice en este tiempo para la claridad mental, para tu intuición, si querés soñar con cosas, dice, y si querés justamente conectar con alguien, dice este momento, te puede ayudar justamente los cristales. Y dice, tu naturaleza en este momento es detallista, mirar, siempre has tenido depuración fina, siempre has hecho una depuración fina, pero ahora estás calculando vivir con alegría, vivir otra realidad, vivir más en el mundo de la creatividad. Y eso es bueno. Si estás en un proyecto creativo, te va a repercutir en grandes ganancias económicas, financieras, del destino. Dice cosas que se abren, transmutación. Este número es de transmutación, un panorama general muy alentador para ti. Encarnar la nueva ola, o sea, subirte a la nueva ola, dice, del tiempo, el destino. Puede hablarte un poco de inteligencia artificial, puede hablarte de algo diferente, ¿no? Entonces dice, el gran triunfo, llega el momento del éxito, Sagitario, este año. Dice, vas a afinar una idea y vas a estar con una persona magnífica, maravillosa. Dice, esa persona que abre tu mente, que abre tu espíritu, que abre todo y que analizan, racionalizan, dice esta carta, no solo es pensar, sino también es sentir. Porque con esta persona, dice, vas a sentir más allá de la cuenta, te vas a atrever a ir más allá. Dice, y eso es muy bueno. Dice, la fortaleza, dice, hay un nosotros profundos, dice, ya no hay límites en el amor. Dice, es el tiempo de dejar ir, es el tiempo con qué historias te estás hablando, con qué historias estás alimentando tu corazón. Dice, decidiendo cuál es el futuro, el propósito, me dice esta carta. Y hay como un tiempo simbólico. Lo que se abre ahora es un gran portal energético en el cual dice, vas a pegar un salto cuántico, pero luego te tenés que establecer, tenés que naturalizar ese salto cuántico, como si ya fuera una realidad. No vivir tanto en el mundo de los sueños, sino más que nada bajar a tierra esa realidad y naturalizarla, naturalizarla como si ya la estuvieras viviendo. Entonces todo se empieza a dar, sin miedos y sin culpas, dice esa carta. Dice, ya es tiempo de sostener otra vida, otra esencia, otra realidad. La rueda de la fortuna gira, gira y gira, y ahí estás tú, como una persona de poder, como una persona que sabe hacia dónde va, que sabe cuál es el camino. Y que otras personas se tendrían que alinear contigo en este camino maravilloso, mirar más hacia adentro. Eso es lo que necesita la humanidad, ¿no? Mirar más hacia su interior
no mirar tanto hacia afuera. Todo lo que madure en tu interior se va a llevar a la práctica, se va a llevar hacia el afuera. Dice, el arriba que se mueve y el abajo que cada vez está más abajo, dice esta carta. ¿Por qué es así? Porque es así, porque estamos hablando de esencia de las almas, y las almas que son iluminadas siempre van hacia arriba, ¿eh? Y las almas que justamente tienen esa oscuridad y que no saben salir de la oscuridad, por eso recomiendo practicar, practicar ir hacia la luz, para el que no pueda en este momento sentir con profundidad esa brisa maravillosa que llega a tu vida, dice Sagitario, y que todo lo expande. O sea, eres un signo de poder, eres un signo de sabiduría y de conocimiento, otra estructura. Representás en este momento algo muy fuerte. Algo muy fuerte para la humanidad. Tu intuición va hacia adelante, es el comienzo de algo magnífico, de algo maravilloso. Pero yo te decía, con alguien, alguien divino aparece en tu destino del amor. Te reposicionás en un capítulo, dice también de retirada, porque retirarte y a veces alejarte te vuelve inolvidable. Sagitario, me encantó estar contigo nuevamente. Nos vamos a reencontrar en poquitos días nada más, así que déjame comentarios y te voy respondiendo en las próximas lecturas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.